Hola amigos, bienvenidos a este podcast conversando con Iriosmar y Raúl. Yo soy Raúl Pérez Mencía. Y yo, Iriosmar Arias. Hoy abordaremos un tema de mucho interés, para algunos transversal: políticas públicas en ciencia, tecnología e innovación. Una tarea pendiente en Venezuela. Y hablamos sobre la ciencia, la tecnología y la innovación como sustento de las estructuras y de las bases de crecimiento y desarrollo de las naciones. Aquí el Estado debe ser garante para el impulso, el fomento, desarrollo y promoción de esta materia. Claro, Raúl, es necesario que el Estado impulse los proyectos para que nuestros estudiantes, nuestros niños, ese semillero, crezca con la curiosidad en la ciencia y la tecnología y puedan ser innovadores. Efectivamente, más adelante inclusive vamos a abordar el tema de la soberanía científico-tecnológica. ¿Por qué y para qué? ¿Y cómo andamos nosotros en esa materia? Y es que es necesario porque el proceso de globalización nos plantea una nueva dimensión donde las oportunidades en los conocimientos constituye un activo dinámico. Imagínate cómo se nos replantea la ciencia y la tecnología con la actualidad, lo que hoy se da. Y precisamente esas políticas públicas, como yo decía en principio, deben eso: fomentar, promover, estimular, tomar la delantera en cuanto a una materia tan importante, clave en el desarrollo de cualquier nación, en el crecimiento. Para algunos la palabra desarrollo a veces suena un poco impertinente, pero tiene que ser así, porque el desarrollo de nuestras capacidades cognitivas, el desarrollo de nuestras capacidades evolutivas, tiene que ver cómo el Estado va a garantizar que fluyan y que se amalgamen todo lo que concierne al Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y es que el desarrollo de estos individuos va a generar dependiendo de cómo la ciencia vaya en ellos englobándose o creándose, porque si no, ¿cómo estas políticas públicas orientarían al ser? Sino desde su propio desarrollo de cómo se van dando cada una de las actividades dependiendo de su territorio, exactamente. El mundo global está planteado en términos de la generalidad, pero que va desde lo local, desde lo más preciso, hasta lo macro, es decir, hasta lo cosmopolita, más allá inclusive de lo que es nuestro planeta. El hombre, en su búsqueda de conocimiento, de un sistema de energía distinto al que manejamos, sigue trascendiendo, sigue investigando, sigue profundizando en esa materia. Sin embargo, en algunas naciones, lamentablemente, no se consigue, primero, un estamento legal que sustente todo el trabajo investigativo per se. Y por otra parte, a veces el poco estímulo o reconocimiento provoca que algunos simplemente emigren hacia otros espacios y desde allí puedan apuntalar. Nosotros vemos casos como, por ejemplo, lo que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, donde países como Alemania perdieron sus talentos, el conocimiento emigró y por allí, por supuesto, fortalecieron a las naciones donde lograron llegar. Claro, Raúl, y es que debemos estar claros que este conocimiento científico no es algo alejado o paralelo, sino lo que pasa aquí en Venezuela repercute en otros países de Latinoamérica. Por ello es necesario que el conocimiento esté avanzando a nivel del crecimiento global. No somos un ente alejado, no estamos solos ni aislados. Es necesario que el conocimiento vaya de la mano en cuestión de cada día y de los avances de los años. El caso venezolano, por ejemplo, merece especial atención. Aquí nosotros podemos hablar del siglo pasado, inclusive podemos hablar de 2 siglos un poco más atrás. Y en la medida en que van sucediendo, por ejemplo, gobiernos, las políticas han sido a lo mejor cambiantes, pero no ha sido tan predominante el hecho del amparo y apoyo que fortalece desde el erario nacional, por ejemplo, destinar recursos para garantizar políticas en materia de ciencia, tecnología e innovación, y solo quedó supeditado. A comienzos del siglo pasado fue palpable, supeditado a lo que realizaban o desarrollaban las universidades. Nosotros recordamos, por ejemplo, Freites en el año 1989 desarrolló un trabajo muy interesante que hablaba sobre los pasos que se sucedieron a raíz de la década de los 60 del siglo pasado. Sin embargo, habría que hacer una mirada
retrospectiva de lo que ocurrió, por ejemplo, durante los 10 años del mandato de Marcos Pérez Jiménez, donde confluyen una serie de aspectos interesantes. Por ejemplo, para aquella época, el doctor Humberto Fernández Morán fue llamado por el entonces mandatario de aquella época para que se encargara de la materia científico-tecnológica. Recordemos que Humberto Fernández Morán es uno de los grandes científicos venezolanos, patentado tiene, por ejemplo, el bisturí de diamante, que aún es de uso mundial y que dentro de la esfera global es reconocido. Aquí, por ejemplo, después que cae la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, hubo quizá un desconocimiento o un apartado de Humberto Fernández Morán. Luego, muchas fuerzas dentro del sistema científico venezolano provocó la inserción de este. Nosotros no estamos hablando de cómo se ha manejado la materia política, sino cómo se ha manejado la materia científico-tecnológica. El Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, con más de 6 décadas en el país, ha adecuado y se ha adaptado a lo que ha significado las políticas de Estado. Y de allí devienen una serie de elementos favorables y que en su momento han sido también negativos. Y en la década de los 60, cuando se crea el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, el CONICIT, se abre un camino porque esta institución representó el ente rector de la materia científica o tecnológica en el país. Y a partir del año 1999, cuando llega el comandante Hugo Chávez a la presidencia de la República, se crea el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y como una política de Estado que está sustentada, por cierto, en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Recordemos el artículo 110 de la preeminencia que le da y el valor que soporta ese artículo en materia de ciencia y tecnología, donde dice que el Estado debe garantizar el fomento, la promoción, la participación y el desarrollo en materia científico-tecnológica. Así se crea el ministerio, que hoy se llama Ciencia y Tecnología, pero que pasó por una serie de situaciones experimentales. Fue Ciencia y Tecnología, después Ciencia, Tecnología e Innovación, después Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias, fue Ciencia, Tecnología y Educación Universitaria, luego viene en separación y volvió a lo que es la materia. Más allá de los nombres está la misión, el marco filosófico que amalgama todo lo que es la estructura del Estado para promover y apoyar, por supuesto, la materia de ciencia y tecnología. En las universidades siguió haciéndose labor científico-tecnológica y hay cuando hablamos de tarea pendiente que tiene no solamente el Estado venezolano, sino hay un mea culpa, es decir, el científico venezolano dentro de sus aportes ha sido un poco esquivo para la divulgación de ese conocimiento que se genera. Y estamos hablando en forma generalizada. ¿Qué pasa en estos momentos? Una adecuación del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. El primer factor que promueve, impulsa y fortalece este sector se llama el Estado venezolano, que a través de los gobiernos, por supuesto, promueven las leyes. Y también cada uno de los actores, llámese científicos, llámese docentes, llámese innovadores, y en esta materia de innovación están los innovadores desde el área académica y también los innovadores y tecnólogos populares, porque hay un saber allí también que ha sido desvirtuado o desdibujado, pero que progresivamente y de manera silenciosa, quizá un poco tímida, el Estado ha reconocido la resonancia y la preponderancia que ha tenido en la resolución de casos puntuales en cada una de las comunidades donde aparece un tecnólogo o un innovador. Raúl, es que hay que destacar que cada proyecto tiene su pro y su contra. A pesar del gobierno que esté en turno, es necesario destacar que se le debe dar prosecución. Exacto, acá vamos donde el rol de nosotros, de este lado como docentes investigadores, también está en plasmar esas ideas, esos proyectos, y darle prosecución, y darle formalidad, donde hace un rol muy importante a la UNED. Ahorita la Universidad del Magisterio nos está apoyando a los mismos docentes a que sean científicos innovadores y que puedan estar redactando, creando algo que se ha perdido en el tiempo, ese redactar para transcribir. Las letras son las que se quedan plasmadas en el tiempo y no solamente la palabra. ¿Y cómo hacen esto ellos?
simplemente promoviendo ese rol investigativo científico desde lo educativo. Cabe destacar que la ciencia y la tecnología no es simplemente la tecnología que vemos hoy, que gama más alta del teléfono, la computadora más avanzada, sino todos los saberes que van desde lo popular hasta lo científico. Cuando tú hablas y ya tocaste un punto interesante, la telefonía, las telecomunicaciones, y cuando hablamos de soberanía científico-tecnológica, algunos preguntarán con qué se come eso, con qué se come la soberanía científico-tecnológica. Dentro de todo lo que significa el aparataje, el andamiaje, de contar con una estructura que verdaderamente haya una preponderancia en el manejo de la investigación per se, está también que nosotros, si seguimos hablando de soberanía científico-tecnológica, debemos darle preeminencia al trabajo investigativo pertinente cuando se hace una ciencia y una tecnología e innovación con pertinencia, es decir, ¿sirve esto? ¿Nos es útil o seguimos arando en el mar Copiando y pegando. copiando y pegando o con cosas intrascendentes? Por ejemplo, en los últimos 20 años se han realizado intentos significativos, hay que reconocerlo, en materia de ciencia, tecnología e innovación. Sin embargo, seguimos recibiendo llave en mano. ¿Qué significa esto? Que decir que nosotros la tecnología que utilizamos no la producimos y por eso seguimos con una tarea pendiente que tiene que ver con la soberanía. Tuvimos un primer satélite Simón Bolívar, un segundo satélite Francisco de Miranda, un tercer satélite Mariscal Sucre, pero tecnología asiática. Todo lo que significó o ha significado la instalación de fábricas novedosas como la fábrica de telefonía o la fábrica de computadoras, también tenemos una tarea pendiente allí que es desarrollar nuestras propias tecnologías con software adaptados por nosotros, y esa es una materia que nos compete a todos por igual. No es de un gobierno, es de la resonancia completa de los actores del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. El aparataje lo da el Estado, la normativa, el sustento legal para avanzar lo da el Estado, pero cada uno de nosotros, desde nuestras líneas de investigación, debemos profundizar en la materia para desarrollar y consolidar lo que aspiramos, una soberanía científico-tecnológica, que no solamente se apuntale aquí, sino que vaya más allá con carácter de prestancia de lo que significa ser y hacer en Venezuela. Completamente, Raúl. Yo creo que esos son los primeros pasos que dimos con las ensambladoras, pero ya es necesario tener nuestro propio producto, que la creación sea propia, no simplemente un nombre como el buscador Cunaguaro, que es increíble, es novedoso, es curioso, pero es más que simplemente un nombre, es crear que el ensamble, que el sistema operativo, todo sea propio del ingenio venezolano, que bastante ingenio que tenemos, bastante potencial. Simplemente hay que darle en ejemplo, a los niños, hay que darle esa confianza de que ellos pueden, son capaces, porque material gris aquí sí hay, de eso debemos estar claros. Efectivamente, hay una ley o un decreto, el decreto 3390, que hablaba sobre, por ejemplo, hace poco que estaba hablando de software, hablábamos sobre lo que significaba migrar del software privativo al software libre. El decreto 3390 obligaba y obliga a las instituciones públicas a operar bajo sistema de licencia libre. Sin embargo, sigue el uso del sistema privativo, el software privativo. Se han desarrollado programas interesantes, software maravillosos, con estructuras dinámicas, interesantes y hechos en Venezuela, pero no lo consumimos, porque siempre nosotros vamos a decir, no, en materia de telemática y ofimática seguimos trabajando con aquello porque es más chévere, y quizás nosotros mismos nos dejamos invadir y no compramos lo nuestro. Tiene que ver también con una cultura de acomodo. El mismo desconocimiento, porque no es solo en sistemas operativos, también en APP. Ejemplo, en la APP Fragata es una APP matemática para dar resoluciones de ejercicios y trabajarlos desde el nivel docente y el nivel estudiantil de Venezuela. Entonces, si nuestros profesores o nuestros estudiantes no conocen esta APP que les puede ayudar
a trabajar las coordenadas X, Y, Z, ¿cómo pueden ellos solventar esta disyuntiva o este problema? Entonces la desinformación que hay en el mismo colectivo, que no se apropian de su tema, se apropian del conocimiento y quedan en el aire, literalmente. Las universidades, ya cerrando nuestro podcast de hoy, las universidades están desarrollando muchas investigaciones de mucho interés y con pertinencia. Sin embargo, la tarea pendiente es cómo confluir para que todos trabajemos bajo un mismo criterio, en una sola orientación y que no sean investigaciones y resultados atomizados, con dosis cortas y en donde no hay la integración como un sistema nacional del que se aspira sea fortalecido, congruente, consolidado. Hacia allá debe apuntar el país. No un país con una separata dividida entre fuerzas, sino más bien buscando qué es lo útil de lo que yo investigo, para qué nos sirve, con qué lo hacemos y hacia dónde lo vamos a desarrollar. Y totalmente aceptando la perspectiva de cada uno de esas personas investigadoras, en este caso de nuestros docentes, que las casas de estudio se unan simplemente para entender cada conocimiento desarrollado en nuestro país. Y nosotros también tenemos otra tarea pendiente, no solamente como investigadores, sino como docentes, es en esa formación que está recibiendo el estudiante, que sea con carácter persistente, que el estudiante simplemente no sea un receptor de conocimientos pasivo, sino proactivo, en donde el estudiante entienda que la fuerza del presente está sustentada en ellos, por ellos y para seguir activándonos en toda esta plataforma única que se llama Venezuela. Bueno, Raúl, yo creo que hasta acá ha sido nuestro podcast. Esperemos que haya sido de interés para todos. Por favor, no olviden hacer los comentarios y, por supuesto, seguirnos en nuestro canal para que en nuestro próximo podcast estaremos compartiendo otros temas de interés. Muchísimas gracias. Hasta luego. Chao.